Buenos días, queridos alumnos sagradinos. Están todos ustedes bienvenidos a las clases virtuales a distancia 2020. Bueno, chicos, como todos ustedes ya saben, nosotros pertenecemos a nuestra gran familia sagradina de nuestra institución educativa particular, la Sagrada Familia de Caraballo. Y quien les habla es la profesora Paola. Bueno, chicos, vamos a continuar con la clase de Historia del Perú. Respecto a este curso, el día de hoy toca el Imperio Incaico. Ya hemos visto la semana pasada respecto al Imperio Incaico cómo se formó, las dos leyendas que habían, ¿verdad? La leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Asimismo, vimos cómo es que se fundó el Imperio Incaico a través del Tahuantinsuyo, que eran los cuatro suyos, Chinchaysuyo, Continsuyo, Collasuyo y Antisuyo, ¿verdad? Y habíamos explicado también que el Cusco era el lugar principal donde se organizaba ¿no? todo el Tahuantinsuyo, era la capital de toda esta población, ¿no? De todo este imperio. Entonces, chicos, el día de hoy, además hemos visto ya las clases sociales, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la religión que hubo en el Imperio Incaico, así como la cultura incaica que ellos tenían, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de idioma utilizaban, cuál era el sistema de numeración, cuál era la forma en que tenían o los calendarios o la forma que ellos tenían para determinar una fecha exacta, ¿no? Cuándo era el momento de siembra, así como algunas actividades económicas que realizaban en base a la fauna, ¿verdad? Bueno, chicos, el día de hoy, respecto a la religión, vamos a hablar sobre 5 dioses principales que ellos tenían. Primero, su dios principal era el Inti, ¿no? Para ellos era muy importante la religión y todos ellos eran politeístas. Recuerden que politeístas quiere decir que tenían varios, poli es varios, ¿no? Teístas por dioses, tenían varios dioses, ¿no? Nosotros, a diferencia de los incas, somos monoteístas porque creemos en un solo dios. En cambio, ellos eran politeístas. Ahora, ¿cuáles eran sus dioses? Los vamos a ver, ¿no? Para ellos era muy importante, ya que debido a esto, ellos realizaban la cosecha, realizaban siembras, realizaban la educación que brindaban, el sistema económico, todo lo atribuían a sus dioses. Su principal dios era el dios Inti, que es el dios del sol, y también lo conocían como el creador de todo lo que existía, ¿verdad? También tenían a la diosa Pachamama, que era la diosa de la tierra y además era la diosa productora de los alimentos, ¿no? Era quien proveía los alimentos. También tenían a la diosa Quilla, ¿no? Al dios Illapa, al dios Cuichi. Por ejemplo, el dios Illapa era reconocido por el dios del rayo y también era reconocido por ser el dios del fuego, ¿no? La diosa Quilla era la diosa de la luna, ¿verdad? Ya hemos visto que en otras religiones, por ejemplo, en otras culturas, hemos observado que la diosa de la luna era la diosa Chi. En este caso, por ejemplo, en la de Tiahuanaco, cultura Wari, ¿verdad? Pero en cambio en la cultura incaica o en el imperio incaico, ya prácticamente es la diosa de la luna es Quilla, ¿verdad? Quilla. Luego también tenemos al dios Cuichi, que era el dios del arco iris y era quien castigaba a los hombres, ¿verdad? A los hombres que actuaban mal y era el dios de los enfermos también. Bueno, chicos, eso es todo y en cuanto a su religión. Respecto a la agricultura y ganadería que existía en el Tahuantinsuyo, ellos estaban acostumbrados a domesticar a los camélidos andinos, ¿no? De las altas mesetas y zonas del altiplano. Esto, al referirnos a camélidos, hacemos indicaciones a la alpaca, a la llama, a la vicuña, ¿no es cierto? Y ellos utilizaban la providencia que tenían respecto a estos animales con su carne y su lana, ¿no? Utilizaban la carne y la lana de estos animales. La carne lo utilizaban como alimento, todos ya sabemos eso, y la lana como vestimenta, ¿verdad? Parte de su abrigo. Entonces, la llama, por ejemplo, fue utilizada como un animal de carga además, ¿no? Debido a su fuerza y su resistencia. Y la lana era utilizada respecto a los animales como por ejemplo la alpaca y la vicuña, ¿no? Para sus vestimentas o para la vestimenta del inca o de los personajes principales de la nobleza. Respecto a la cultura incaica, también tenemos que resaltar las expresiones culturales que ellos tenían,
¿no? Ya hemos mencionado la semana pasada que tenían toda una clase social, una clase política, una organización económica. Ya, pues todo ello se constituía en base a algunos factores. Por ejemplo, ellos utilizaban como calendario a la luna. ¿Ya? Ellos veían las fases de la luna, por ejemplo, cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna nueva. Observaban todos estos factores de la luna para determinar qué tiempo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como estaciones, ellos lo conocían como tiempos, ¿no? ¿Qué tiempo había durante ese año o cuándo era que terminaba el año? Contaban los tiempos y para ellos ya era un año y sabían cuándo cosechar, cuándo sembrar. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Otro factor importante que también era parte de su cultura eran las famosas intihuatanas, ¿no? Que eran esculturas de piedra con forma de círculo que tenían una vara en el medio y que a través del sol y la sombra que daba hacia este monumento de piedra, ¿no? Te señalaba un calendario, sí, pero ya no por todo el año, en base a meses o tiempos, sino el día, las horas respecto al día. Eso era lo que te señalaba la famosa Intihuatana. Asimismo, parte de su cultura incaica también tenemos a los quipus. Los quipus son muy famosos porque ellos representaban un sistema decimal o un sistema de contabilidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos los números, ¿verdad? Ellos utilizaban los quipus. En cada nudo que había, bueno, los quipus, por ejemplo, eran cuerdas que se utilizaban para contabilizar y eran cuerdas de muchos colores y se realizaban a través de cabellos, lanas y algodones, ¿no? Lo pintaban de colores y cada nudo significaba un número, ¿no? Así ellos hacían sus cuentas. Asimismo, otro factor importante es el idioma, ya que ellos tenían como idioma oficial el quechua, ¿no? Y los que más se quechuanizaban, es decir, los que más se culturizaban, eran aquellos que pertenecían a la clase noble, ¿no? Comenzando por el Inca y luego la clase noble por sangre o nobleza por privilegio, ya le hemos hablado la semana pasada, ¿verdad? Es decir, parte de los capatanes o jefes de ejército, también los curacas, algunos de los curacas o sacerdotes, ¿verdad? Todo esto, por ejemplo, el intihuatán, el idioma, los quipus, el calendario, eran enseñados también por los famosos amautas, que eran los profesores. Por ejemplo, yo soy profesora, tenemos varios profesores aquí en el colegio, pero todos ellos eran llamados amautas en la época del Imperio Incaico. Y bueno, repasando nuevamente el gobierno y organización social que habíamos comentado la semana pasada, tenemos esa estructura piramidal en donde encontramos al Inca, ¿verdad? Como la representación y la autoridad máxima dentro de todo el imperio incaico, ¿verdad? Tenía a su esposa la Colla y a su hijo llamado Laugi, que era el príncipe, ¿verdad? También tenemos a la nobleza por sangre y nobleza por privilegio. Después de ellos se encuentran los curacas, que son los representantes de cada ayllu. Ayllu son las familias. Y por último, en la base de la pirámide se encuentra el pueblo, ¿verdad? Estaban representados por los Hatun Runas, por los Mitimaes y los Yanacochas. Los Hatun Runas se encargaban de la agricultura, ganadería en el pueblo o de las construcciones. Los Mitimaes se encargaban de las conquistas a favor del Inca. Y los Yanacochas eran los esclavos de las conquistas, ¿no? Que ellos tenían de las conquistas. Y bueno, nuestros queridos alumnos saladinos, eso ha sido todo en cuanto a la clase del día de hoy respecto a la religión, la cultura incaica, la domesticación de los animales, ¿no? De los camélidos y parte de la organización social que ellos tenían, es decir, factores culturales incaicos. Bueno, espero que les haya gustado mucho la clase, que hayan comprendido y que de esa forma puedan repasar y realizarlas y resolver con mayor facilidad las hojas de aplicación que se han dejado. Yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo, deseando que esta clase haya sido bastante productiva y que puedan seguir avanzando. Vamos, mis queridos alumnos sagradinos, me despido de ustedes. Chao, chao. Cuídense mucho.